Según alertó el Centro de Transfusión de Galicia en las últimas jornadas, el número de donaciones de sangre se redujo porque los ciudadanos que padecen procesos gripales quedan excluidos de donar por un periodo de 2 semanas, hasta que se recuperan de la dolencia, y eso se suma a la bajada habitual que se registra en el periodo navideño. En este sentido, el Centro de Transfusión de Galicia advirtió de que las donaciones se redujeron un 20% debido a la situación actual, provocando una disminución de las reservas de los diferentes grupos sanguíneos hasta niveles muy bajos. Por ello, las 10 unidades móviles del Centro de Transfusión de Galicia visitarán a lo largo de los próximos 15 días más de 60 ayuntamientos gallegos. Mañana estarán en los ayuntamientos de Aperosia y Coles. Quino Muñoz presentó oficialmente su dimisión como presidente ante los miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo Ourense. No se producían sorpresas en su relevo. Juan Pérez es el elegido por unanimidad y ya podrá ejercer a todos los efectos, aunque falta el refrendo definitivo en la próxima asamblea de accionistas. A Juan Pérez le queda por delante una complicada tarea y reclamaba la colaboración de todos los presentes para sacar el club adelante. Quino Muñoz desmenuzó los números y las deudas que hay que afrontar. Si bien tanto él como el actual presidente ya estuvieron los 2 últimos días visitando organismos como la Seguridad Social o Hacienda, que son ahora mismo los acreedores más importantes. Sobre la mesa se ponía, además del tema económico, el futuro deportivo. Existe la lógica preocupación por la marcha del equipo y se pretende buscar algún remedio. La primera medida ha sido la contratación de un delantero que suplirá a Acevedo. No novo milenio, a Cámara de Comercio de Ourense ten un reto: potenciar os servicios para os empresarios ourensáns. Sempre ao servicio da nosa provincia. Cámara de Comercio de Ourense. Movémonos para estar máis preto.